Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo estáis? Hoy quiero hacer un vídeo reacción a un vídeo que se ha publicado en un canal de un hermano que se dice a sí mismo bautista reformado y que habla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de una forma bastante despectiva, por decirlo de una manera fina, ¿no? Y que dice sobre todo muchas cosas incorrectas e inexactas de nuestra Iglesia. Me gustaría que lo vieran. Como yo soy muy rudimentario, no tengo medios, pues simplemente les voy a enseñar un poquito de qué se trata. Este es el vídeo, luego se lo pondré en la descripción para que ustedes puedan ver el original y vean que no trato de engañarles, pero voy a intentar, a ver, ahí, voy a intentar que ustedes puedan escuchar algunas partes, se lo voy a poner por lo menos para que escuchen y el resto se lo voy a ir comentando yo y voy a ir explicando todas las imprecisiones y inexactitudes que este hermano comenta en su vídeo. Bueno, el canal se llama A Viva Voz, el hermano no sé cómo se llama, el canal es A Viva Voz y empieza, pues como han visto en el título, calificando de que los mormones son una secta peligrosa y que está lejos del cristianismo histórico. Lo primero que reflexionaría yo, ¿qué es el cristianismo histórico? El cristianismo histórico, según ellos entienden, es el cristianismo que viene a través de la historia hasta donde ellos quieren contarla, lógicamente, ¿no? Y que todo lo que no se someta a esa antigüedad histórica pues ya no es válido, ni es cristiano, ni es iglesia siquiera. Somos todos unas sectas porque somos más modernos que ellos. Sin embargo, secta, si solo buscan la etimología, el origen de la palabra secta significa separar o cortar. Por lo tanto, nuestro hermano que se reconoce como bautista reformado, estuve mirando yo, y bueno, estos bautistas reformados teóricamente primero vienen originariamente de la Iglesia Católica, porque lógicamente hasta la Reforma de 1517 pues todo eran católicos, no había otra iglesia más que la Iglesia Católica. Y según ellos, creo por los vídeos que he visto, pues dicen que la Iglesia Católica se alejó del verdadero evangelio y por eso había que hacer la reforma. Por lo tanto, reconocen y muchos lo dicen abiertamente que la Iglesia Católica es una secta del cristianismo original. Entonces sería la primera secta. Luego los protestantes serían una secta de una secta, porque se separan de lo que ellos dicen que es una secta. Y los bautistas proceden de un grupo de protestantes que en 1616, mediante la confesión de fe y a través de unos líderes que yo he estado mirando, John Knox principalmente y algún otro, forman lo que hoy en día son los bautistas reformados. Por lo tanto, sería un tercer grado o una tercera secta, sería lo que podríamos llamar una secta de tercera generación, ¿no? Católicos, protestantes y bautistas. Por lo tanto, esa libertad que este hermano utiliza para llamarnos secta, pues tendría que hacérselo mirar, porque realmente la secta es aquel que se separa y ellos serían una secta de tercera generación. Y en cuanto al cristianismo histórico, pues si su confesión de fe es de 1646 y nuestra iglesia es de 1820, pues tampoco había tanta diferencia histórica, ¿no? No llega ni a 200 años la diferencia. Por lo tanto, no sé qué más historicidad tendrán ellos que nosotros en ese sentido. Si fuera un católico lo entendería, que se arroga desde la época de Cristo hasta ahora. Pero ellos, que apenas tienen 100 y pico años más que nosotros, pues no lo sé. Pero bueno. Él dice que no quiere ofender, pero yo creo que en el fondo lo intenta, lo intenta. Lo que pasa es que, bueno, nosotros ya estamos muy acostumbrados a estas cosas y como le dice el refrán español, no ofende el que quiere, sino el que puede. Y como tantas cosas dijeron de Jesucristo, que lo llamaron de todo y no sirve de nada, pues a nosotros tampoco nos preocupa todas esas cosas. Empieza contando en su vídeo que los misioneros, contactó con misioneros, le regalaron un libro de Mormón, empezó a hacer estudio, mirar, comprobar y tal. Y dice que nosotros estamos muy alejados del cristianismo histórico. Bueno, precisamente, y gracias, y con toda honra estamos alejados del cristianismo histórico. Para nosotros es una honra estar alejados de ese cristianismo herético, apóstata, que se ha separado tantas y tantas veces, en tantas ocasiones, en tantos grupos diferentes, con tantas herejías que fueron combatidas de una forma u otra, unas se quedaron, otras no se quedaron, se separaron, católicos, ortodoxos, luego los protestantes que se dividieron en miles de ramas, que a su vez generaron
otras cientos de divisiones, como bautistas reformados, que es tercera generación de separatismo. Por lo tanto, nosotros estamos muy orgullosos de no considerarnos cristianismo histórico, porque consideramos que ese cristianismo histórico se ha alejado completamente de la verdad. Y como está alejado completamente de la verdad original de Cristo, del Evangelio primitivo de Cristo, pues muy honrosos de decir que estamos alejados de ese cristianismo histórico, porque nosotros creemos en la restauración de todas las cosas, creemos en la resurrección del cristianismo primitivo que Cristo enseñó cuando estuvo en la tierra. Ahora voy a ponerles algunos fragmentos para que puedan escucharlo directamente, las palabras tan hermosas, tan cariñosas y tan bondadosas que nos dirige este hermano. Lo que creen, porque si no, no terminaría nunca. Bueno, mientras yo estudiaba este libro y averiguaba sobre la doctrina de los mormones, en ese tiempo me pasaba que cada vez que yo averiguaba más, iba encontrando más raro todo lo que pasaba entre ellos y cómo se movía su iglesia, y todo lo que tenía que ver con su creencia era cada vez más raro. Mientras más avanzaba en la investigación, más cosas raras iban saliendo. Entonces, bueno, quizás alguien podría salir por ahí en algún comentario y decir, pero es que no tienes que averiguar por ti mismo, para saber de los mormones, tú le tienes que preguntar a un mormón, ¿cierto? Pero eso no es tan cierto, y además que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que yo quiero saber si los autos Fiat son buenos o son malos, pero para averiguarlo voy a una tienda Fiat. Es obvio que ellos, al querer vender el auto o al querer ensalzar su empresa, me van a decir que los autos son buenos. Entonces yo, para poder saber de forma objetiva si es que un auto Fiat es bueno, yo lo tengo que analizar más allá de la misma percepción de la empresa. Bueno, aquí como han visto, ¿no? Dice que él tiene que analizar, él tiene que comprender, que no va a ir a la casa. Bueno, yo si voy a comprar un coche, pues lógicamente escucharía a la marca que escucho y luego compararía con otras. Pero no me iré a preguntar cómo es un Fiat a una casa Ford, porque me van a hablar mal de él, lógicamente porque es su competencia. Entonces ese ejemplo no tiene ningún sentido. Por lo tanto, aunque tú no me lo pidas, querido hermano, yo te voy a responder y yo te voy a explicar qué creemos, qué no creemos y todas las imprecisiones que dices para que puedas tú ver la otra cara de la moneda, que estás viendo solamente una cara, la que tú crees, la que te parece, la que, con perdón, en tu ignorancia, que te crees que sabes mucho, pero en tu ignorancia estás compartiendo sin que sea realmente verdad. Hablas de comprobar y analizar, me parece muy bien, yo estoy dispuesto a hacerlo y de hecho te voy a ofrecer mi parte para que tú compruebes y analices la verdadera creencia de nosotros. No se trata de convencer, yo no te voy a vender un coche, nosotros no vendemos coches ni convencemos a nadie, nosotros compartimos el Evangelio de Cristo, invitamos a las personas a buscar por sí mismos y a aprender por sí mismos. Por lo tanto, en ningún momento vamos a venderte algo que no sea, ni mucho menos, sino vamos a compartir lo que tenemos. Y tú, si hubieras sido correcto, tendrías que haber analizado completamente todas esas cosas y luego haber buscado por otro lado para comprobar y analizar. Bueno, luego, para no poner todo, sigue diciendo que el fundador de la iglesia fue José Smith. Ahí te equivocas. Ahí te equivocas. José Smith no fue el fundador de la iglesia. El fundador de la iglesia es Jesucristo. Porque Jesucristo y nuestro Padre Celestial se le aparecieron al profeta José Smith y lo llamaron como profeta. Un jovencito que no estaba escrito en ninguna religión y que no se separó de ninguna religión. Precisamente lo buscaron jovencito para que no tuviera ninguna unión con ninguna iglesia cristiana histórica de estas de que tanto te enorgulleces. Y precisamente este es nuestro fundador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que llamó a un profeta como siempre lo ha hecho en la antigüedad, como llamó a Moisés, como llamó a Abraham, como llamó a Pablo cuando lo perseguía, como llamó a sus 12 discípulos cuando estaba vivo. Siempre el Señor ha llamado a sus profetas y les ha dado mandamientos para que los compartan con nosotros. Por lo tanto, te equivocas cuando dices que Jesús fue el fundador de la iglesia de Jesucristo, sino fue el propio Jesucristo. Sin embargo, yo me preguntaría, ahora te voy a intentar devolver también un poquito la pelota. ¿Quién fundó los bautistas? ¿Quién los llamó? ¿Quién les dio la autoridad? ¿Quién los nombró? John Knox, no sé mucho de él, pero era un pastor, un religioso. Lo que sí que sé es que la organización empieza con la Confesión de Fe de 1646, donde se reúnen un montón de personas y llegan a un acuerdo. Y vamos a creer todos en esto. Es decir, un acuerdo humano. Una religión humana, religión de hombres. Porque ahí nadie dice que el Espíritu Santo estaba, ni que tuviera una revelación, ni que se les apareció un ángel, ni que nadie los guió. Simplemente una reunión de hombres con muy buena voluntad
que creen que los demás están equivocados y hacen su interpretación de la Biblia y crean su propia iglesia, como tantas y tantas hay, por desgracia. Entonces usted, hermano, está en una religión de origen netamente humano. Luego hablas, bueno, la historia de José Smith. Él decide orar, va a preguntar al Padre para buscar la verdad, recibe la primera visión, como hemos visto, en la cual se aparece Jesucristo y el Padre, y años después se le aparece un ángel, Moroni, que se llama, que le dice que hay un registro antiguo y le dice dónde está. Aquí se burla un poquito, se ríe diciendo que no lo encontró a la primera, que tuvo que buscarlo varios años. No, te equivocas completamente. O sea, creo que fue el 21 de septiembre de 1823, si no me recuerdo mal, que es la primera visita de Moroni, le dice dónde es, él ve una visión y a la mañana siguiente encuentra las planchas, lo que no puede es cogerlas todavía. No se le autoriza aún a tenerlas, sino que cada año va a ese lugar, esa misma fecha, y hasta 1827 no las saca él, y es cuando empieza la obra de traducción de las planchas. Pero desde el primer momento lo sabía, así es que no te rías tanto de que no encontraba las planchas, ¡ay!, que tuvo que estar varios años buscándolas, ¿no? No, las encontró desde el primer momento, pero no las sacó hasta 4 años después, cuando empezó el proceso de traducción. Empezó un poco más tarde en realidad, ¿no? Pero las obtuvo creo que a partir de 1827. Como hemos dicho, la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y bueno, te puedes reír mucho, yo también me puedo reír de muchas cosas, pero yo creo que esto es una cosa muy seria para andar con risas, ¿no? También comenta, ¿no?, de que él las tradujo y que nadie más podía traducir más que José Smith las planchas, que era el único que podía traducirlas. En ningún momento se dice eso. Lo que se dice es que José Smith, que apenas tenía 3 años de formación académica, es decir, tenía los estudios de un niño de 9 años, prácticamente, de hoy en día, no tenía más instrucción académica que un niño de 9 años de la actualidad, pues no tenía ningún conocimiento de lenguas antiguas para poder traducirla, y tuvo que traducirla por el poder de Dios. Dios le ayudó mediante la piedra vidente y mediante el Urim y Tumim, y con la ayuda del Señor, para poder traducir estos. Luego dice que, claro, hay una historia de que se llevan una copia de los caracteres originales de las planchas más su traducción a un profesor de lenguas antiguas, Charles Anton, y este experto vio los caracteres y vio la traducción y le dijo que parecían caracteres correctos antiguos y que la traducción le parecía muy correcta. Y entonces dice, ¿ves? José Smith sí que podía, y este hombre, o sea, era el único que podía, sin embargo, como Charles Anton sí que puede también. ¿Qué contradicción? No hay ninguna contradicción, es que no conoces la historia, hermoso. Es que no conoces la historia. Entonces, ya tú vas haciendo tu propio castillo en tu cabeza, como muchos hacen, y por medio de la ignorancia de las cosas realmente como pasó, pues sacas tus deducciones completamente equivocadas. Por lo tanto, te aconsejo que escuches, que investigues y antes de hablar te asegures de las cosas. Yo estoy hablando muy poquito de los bautistas porque sé muy poquito de ellos. Pero lo poquito que sé, si me equivoco, pido perdón. Pero tú tan alegremente hablas y hablas y hablas y hablas y sigues hablando. Vamos a ver. Luego hablas del libro de Mormón, que es un libro que contiene el compendio de 2 civilizaciones. Pues no, tiene 3 civilizaciones el libro de Mormón, para que lo sepas. Los nefitas lamanitas, los jareditas, ¿y quién más? Los mulequitas. Vamos a poner un poquito más un fragmento, a ver qué nos sigue diciendo. Vamos a ver, por aquí, si sé... Yo soy muy rudimentario, me disculpan. Ahora nos sale la publicidad dichosa. Nos sale la publicidad. Yeah. Bueno, esto es para que ustedes se vayan dando cuenta que los fundamentos de los mormones son contradicción tras contradicción. Cosas sin sentido tras otras cosas sin sentido. Bueno, para avanzar, cuando nosotros leemos la Biblia podemos encontrar un montón de lugares geográficos que se pueden comprobar, que podemos saber que existieron porque hay pruebas que existieron. Incluso algunos existen hasta el día de hoy, son comprobables. Pero en el libro del Mormón, la mayoría, si no todos, los lugares que se nombran son incomprobables. Hay 0 registros. En el libro del Mormón, las ubicaciones geográficas que se dan para esos tiempos supuestos, ¿cierto? Lugares que estaban en América, son incomprobables. No hay pruebas, no hay ningún registro de que eso sea real. Bueno. Hasta aquí. Bueno, te dice que el libro de Mormón es incomprobable, la Biblia sí. Pues vamos a analizar esto un poquito.
¿Son ciertos los lugares y los acontecimientos que aparecen en el libro de Mormón? Pues bueno, si siguen mi canal verán que tengo bastantes vídeos que pruebo de forma clara y contundente que los sitios, los lugares, las circunstancias son reales y comprobables por la arqueología y por la historia. Ahora haré una pequeña relación. Pero lo que dice de la Biblia es cierto, toda la Biblia está comprobada, realmente toda la Biblia está comprobada. Pues miren, saben que soy estudiante, los que me conocen, soy estudiante de geografía e historia, y esta es una página del libro, no se podrá ver muy bien, pero bueno, se lo digo yo. Esta es la página 568 del libro Historia del Mundo Antiguo de la Universidad Española, a distancia, escrito por Ana María Vázquez. En este libro dice, en esta página, que desde el año 848 se llevó a cabo la reunificación al contraer matrimonio Jorán con Atalía, hija de Acab, y Jezabel de Israel. Estos personajes son los primeros de los que se tiene constancia arqueológica de su existencia. Es decir, que anteriormente al año 848 no hay ninguna constancia arqueológica en la Biblia que pruebe que la Biblia es verdadera, arqueológica, históricamente hablando. Por ejemplo, del Éxodo, de la historia de los judíos en Egipto, 400 años viviendo en Egipto, y no hay ningún registro. No hay ningún registro. No hay ningún registro. Ninguno. ¿Y vamos a dejar de creer en la Biblia por ello? No. No, en absoluto. Y algún día lo tendremos. Precisamente dice que cuando preguntaba él a los misioneros sobre estos datos, los misioneros decían, algún día se descubrirá. Y decía, eso no me vale. Bueno, pues lo podemos aplicar a la Biblia. Yo creo que algún día se descubrirán restos arqueológicos en Egipto de los judíos que estuvieron 400 años viviendo allí. Cuando salieron eran unos cuantos miles de personas y tuvieron que dejar pruebas arqueológicas. No las tenemos, pero algún día las tendremos. Del libro de Mormón tenemos muchas y con el tiempo tendremos muchas más. Eso lo garantizo, porque la arqueología y la historia va avanzando y tiene que ser una cosa progresiva. Por lo tanto, no me vale que me diga que no hay pruebas. Y por ejemplo cita él que no hay pruebas de los caballos, de que en el libro de Mormón se citan caballos y que no hay ninguna prueba. Bueno, pues estamos avanzando con eso y yo creo que algún día encontraremos, pero también se habla de elefantes y durante mucho tiempo la gente se reía de que ¡buah! Elefantes en América no habían habido, que se habían extinguido, por eso habla de anacronismos también, que se habían extinguido 10.000 años antes de que llegaran allí los nefitas. Pues bueno, aquí tienen, no sé si pueden ver, eso yo creo que es un elefante, ¿no? Esto que ven aquí, esto está en Copán, en Guatemala. Copán, Honduras, perdón. Copán, Honduras. Es un bajo relieve que tiene un elefante. Bueno, uno a cada lado. Este es el de un lado y al otro lado tiene otro igual. Ese elefante es del siglo I de nuestra era. Y ahí lo dice claramente. Y luego hay un estudio hecho por el Instituto Nacional de Arqueología y de Historia de México, que es este, Mamús y Mastodontes en América, donde claramente en la página 22 nos dice: un dato curioso de interacción entre proboscidios y las culturas prehispánicas se encuentra en una escultura maya en el templo de Copán, en la cual se observan claramente representados dos elefantes, y hace alusión a esta figura que les he enseñado. Están uno a cada lado. Como en América no hubo elefantes auténticos, es probable que se trate de mastodontes amansados, que son familia de los elefantes. Esto abre interesantes interrogantes, ya que se supone que los mastodontes en América se extinguieron hace aproximadamente 10.000 años. Claro, está diciendo, son elefantes, son del siglo I, y creíamos que se habían extinguido hace 10.000 años, pero caramba, están ahí reflejados en el siglo I, en Copán. Por lo cual se replantea uno todas esas cosas. Es que no hable tan ligeramente de que lo que pone el libro de Mormón no se encuentra, porque se está encontrando y se encontrará mucho más con el tiempo. Luego dice que ¿qué pruebas? Pues mira, si te podría citar docenas. Aquí tengo algunas. Por ejemplo, el ADN. Un estudio del National Geographic. Gran sorpresa. Nativos estadounidenses tienen su ADN en Eurasia Occidental, de Oriente Medio. Publicado por Brian Howard en el National Geographic el 22 de noviembre de 2013. Interesante, ¿no? La piedra Los Lunas, que está en
Nuevo México, creo recordar, tiene los 10 mandamientos en hebreo antiguo. En hebreo antiguo. Y tiene entre 1500 y 2000 años de antigüedad. Los 10 mandamientos en hebreo antiguo. Qué curioso, ¿no? ¿Quién lo llevó eso? ¿Lo llevó José Smith? Tradiciones. Tradiciones. Este es el obispo del Yucatán, 1500 y algo. Y escribió este libro que no estaba publicado en la época de José Smith, Relación de las cosas del Yucatán. Aquí él nos cuenta las tradiciones y las costumbres de los mayas antiguos de la época suya. Y, por ejemplo, nos dicen que algunos viejos del Yucatán dicen haber oído que sus antepasados que poblaron aquella tierra, que la gente entró por el levante, del cual había Dios librado, abriéndoles 12 caminos por el mal, de lo cual, si fuese verdad, era necesario que viniesen de los judíos de todas las Indias, porque pasado el estrecho de Magallanes habían de ir extendiendo más de 2000 leguas de tierra que hoy gobierna España. El propio Diego de Landa dice, las tradiciones de los mayas dice que sus antepasados vinieron de Levante, o sea, del Oriente, de Europa o Asia, por barco. Los propios mayas en sus tradiciones lo tienen. También decían que en una de sus tradiciones era lapidar a los adúlteros, que era propio del pueblo hebreo y pueblos semitas. Y también que celebraban, esto es el capítulo 5, capítulo 8, capítulo 26, la manera del bautismo en Yucatán, cómo lo celebran. No se halla bautismo en ninguna parte de las Indias, sino en esta del Yucatán. Y aún con un vocablo que quiere decir nacer de nuevo. Y lo hacen con mucha solemnidad, no me voy a extender, ¿no? Pero los propios mayas realizaban la práctica del bautismo, que literalmente su lengua era nacer de nuevo. Y lo tenían con mucha solemnidad porque les perdonaba los pecados y les hacía nacer de nuevo. Por lo tanto, hay pruebas para aburrir de que todo lo que dice el Libro de Mormón está aprobado por la historia y la arqueología. Muchas cosas, todo no. Mejor dicho, muchas cosas coinciden perfectamente con la historia de la arqueología. El propio Pizarro, cuando le escribe la carta a Felipe II de su conquista con Moctezuma, le cuenta cómo Moctezuma lo reconoce como señor porque sus tradiciones decían que su señor había venido antiguamente y les prometió volver. Es la historia de la visita de Jesucristo a las Américas, que había quedado como cultura oral en antiguas Américas. Luego las calzadas, que dice el Libro de Mormón que habían calzadas entre las ciudades, y ahí tienen los caminos blancos, los sacbeo de todo el Yucatán y toda la zona maya. Kilómetros y kilómetros de calzadas tan buenas como las romanas aquí en Europa. Y luego, pues, el Libro de Mormón habla de guerras, de guerreros, de luchas. Sin embargo, fíjate, estamos hablando ahora de otro libro, National Geographic también, de historia. Este es de... a ver si lo veo. Creo que era 2014 o 2013, también enero del 2011, el número 111, en su página 18 dice, los temibles guerreros, dice, se creía que los mayas eran un pueblo pacífico, porque cuando llegan los españoles con ellos no pelean ni discuten, aquí lo tengo un vídeo que habla solo de esto, hasta que en 1948 en Bonampak se descubren estos frescos, estas pinturas tan vívidas de guerras, de guerreros y de terribles atrocidades con soldados. Por lo cual demuestran, incluso la guerra, dice que la guerra de los mayas, aquí está, empezó en el 370 aproximadamente, coincidiendo justo con la cronología exacta de las últimas batallas del Libro de Mormón, cuando los nefitas son destruidos por los lamanitas. Y como esas pruebas y pruebas, murallas, cuentan la historia, el Libro de Mormón, cómo se hacían las murallas. Y si vas al National Geographic, a los descubrimientos, verás cómo las murallas son exactamente igual. Por lo tanto, el Libro de Mormón, aparte de ser un libro histórico, es la palabra de Dios. Y dudar de él, o insultarlo, o menospreciarlo, es burlarte de Dios. Es que, hermano, tienes que llevar cuidado. Por lo menos respeta lo que no conoces, o respeta lo que otros creen. Yo no me voy a meter con tus creencias, pero respeta tú a los demás. Luego habla de la Biblia, ¿no? De que hay un pasaje en el Libro de Mormón que habla de la Biblia, y dice cómo pueden utilizar esa palabra Biblia en el año 600 a.C., cuando la palabra Biblia no se empezó a usar hasta el siglo V después de Cristo.
otro anacronismo supuestamente, pero es que no sabe que los traductores, el libro se traduce en 1830 y José Smith cuando ve esa palabra entiende Biblia, no sabemos si ponía libros, si ponía tratados, si ponía pergaminos, si ponía registro o si ponía la palabra original, porque él simplemente cuando ve el registro de los judíos y él entiende que es la Biblia. Por eso pone una Biblia, tenemos una Biblia y es suficiente la Biblia. Es una cuestión de traducción. Pero si tú quieres ver ahí fantasmas, puedes ver todos los fantasmas que quieras. Lugares comprobables en la Biblia. Bueno, ya hemos dicho que hasta el siglo IX a.C. no hay nada, pero en el libro de Mormón, por ejemplo, hay dos lugares muy importantes. Cuando la ruta de ley por el desierto, desde Jerusalén hasta la península arábiga, donde se supone que embarcaron y donde está probado, pues está el río Lamán, que decían que todos decían, ¿no hay ningún río allí? Pues sí, hay un río, tengo un vídeo que pueden verlo, y hay un lugar llamado Nahom, que lo menciona el libro de Mormón, donde enterraron a Ismael cuando muere Ismael, se enterraron en Nahom y eso se encontró hace poco. Un lugar llamado Nahom con un sitio, una necrópolis, además, un sitio de enterramientos llamado Nahom. Así es que sitios hay. No me quiero extender mucho, pero respondiendo a nuestro querido hermano, el libro de Mormón es comprobable y también luego nos habla del libro de Abraham. El libro de Abraham también es comprobable. Se empieza a reír un poquito, dice que Abraham... que tiene que ver con Egipto. Y bueno, Abraham estuvo en Egipto, lo tenemos en la Biblia. Abraham estuvo en Egipto, por lo tanto tuvo relación con Egipto. Pero dice que los egiptólogos que han analizado lo que tenemos en el libro de Abraham, que básicamente ahora mismo sería esto, lo que nos queda en el libro de Abraham, es un facsímil. Lo que está en más oscuro es lo que queda, y lo que está sombreado por detrás es el facsímil que José Smith en su día dibujó del papiro completo. Entonces dicen, no, esto los egiptólogos han dicho que es una escena egipcia de momificación, que no tiene nada que ver con Abraham. Perdona, Abraham estuvo allí. Y luego de momificación, si sabe un poquito de historia, yo sé muy poquito, pero lo que sé es que cuando enterraban, fíjense la posición de las manos. La posición de las manos. Las manos están levantadas hacia arriba. Todos los procesos de momificación se hacían de dos maneras. De dos maneras. Los famosos brazos cruzados para la realeza. Todas las momias de gente de la realeza se momificaban con los brazos cruzados sobre el pecho. Y los que no eran de la realeza, los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Así se momificaba a la gente, no así. Porque es una postura que no es una postura de un muerto. Es una postura completamente fuera de lugar. Por lo tanto, no hablemos con tanta rapidez, no hablemos con tanta claridad y no seamos tan osados diciendo cosas que no conocemos. Pero lo que está claro es que los facsímiles existen. Y dice, se ha comprobado que la traducción del libro de Abraham, que aparece en la Perla de Gran Precio, no coincide para nada con lo que tenemos. Es que no hay nada, se quemó todo en el incendio del Museo de Chicago. Todos los papiros y todos los manuscritos estos acabaron en el Museo de Chicago. Y hubo un incendio y se quemó todo. Solo se salvaron esto, que es, no hay texto, aquí no hay texto, esto es un facsímil, es un dibujo. Los textos de los que se tradujo el libro de Abraham no los tenemos, por lo tanto no se puede comparar. No podemos comparar el texto con lo que tenemos hoy en día de la traducción del libro de Abraham. Por lo tanto, es completamente ingenuo, por no decir tonto, que diga que no coincide la traducción del libro de Abraham que hizo José Smith con los textos, cuando no existen textos porque se quemaron en ese incendio. Lo que sí que está claro es que existen, que no solo inventó José Smith, que tenían... compraron las momias, compraron los papiros y los papiros tenían facsímiles, tenían dibujos y todo eso es real. Pero no podemos compararlo porque se quemó. Vamos a ver algunas cosas más que dice nuestro querido hermano en su bondad y en su magnificencia. Vamos a ver. Él le pudo acertar algo. Estaba todo mal. José Smith, y quiero que esto por favor lo tengan bien claro, José Smith fue un charlatán. Él creó una historia falsa para poder ensalzarse a él mismo, y no solamente eso, sino que tener ciertos beneficios, ciertos privilegios. Bueno, aquí está calificando a una persona, insultando a un difunto y difamando el buen nombre de una persona que no puede defenderse.
Eso es lo que se llama un ataque ad hominem, un ataque a la persona, y es creo que lo más bajo y lo más rastrero que se puede hacer de una persona, sobre todo de una persona que no se puede defender porque está fallecida ya. Sin embargo, él se le llena la boca diciendo que es un charlatán, un falso, un ególatra y muchas más cosas, ¿no? Imagínense que yo hiciera lo mismo. No lo voy a hacer, pero imagínense que yo hago lo mismo y hablo de los bautistas y su fundador, de John Knox, o de Calvino, porque creo que son, si no me equivoco, son calvinistas también, de origen calvinista, y yo digo, cojo la historia de Calvino y digo, pues Calvino está mirando un poco y lo acusaron de sodomía, lo condenaron por sodomita. Ahora yo podría hacer aquí, bueno, y decir todas las cosas. Y lo que está claro es que dejó que asesinaran a Miguel Servet en Ginebra. De hecho, había escrito de que si Miguel Servet iba a Ginebra no saldría vivo de allí. Cuando Miguel Servet lleva a Ginebra, lo detienen, lo procesan, y como no niega sus creencias, es quemado en la hoguera por hereje. Y el que gobernaba, aunque él directamente no lo hizo, pero él gobernaba en Ginebra. Él podía haberlo perdonado y haberlo desterrado tranquilamente, pero no. Dejó que lo asesinaron en la hoguera. Miguel Servet, el gran hombre, el gran español, gran aragonés, que tenía los principios muy claros y prefirió morir antes de negar lo que él creía. Sin embargo, podríamos hablar de eso y muchas más cosas, pero yo no conozco a Calvino, ni me importa su vida, ni voy a juzgarlo, ni puedo saber la verdad de su vida. Por lo tanto, ¿por qué me voy a centrar en esto? ¿Por qué me voy a centrar? Incluso a la doctrina me podía burlar, como él dice, las incongruencias, las cosas raras que dice, ¿no? Ellos creen en la predestinación. Para mí es una herejía, absurdo. Romper el libre albedrío es lo más básico, es como negar la expiación de Cristo. Y que la salvación está para unos pocos elegidos es lo más anticristiano del mundo, pero no me voy a exponer a hacer eso. Por lo tanto, hermano, lleva mucho cuidado. Luego habla de que José Smith, que si fue polígamo, lo de siempre, que si se presentó a candidato para la presidencia de Estados Unidos, que si se creía una figura de luz, que si le cantamos un himno. Mira, la poligamia es un hecho que ya hemos hablado muchas veces y lo podremos hablar. Abraham era polígamo, Israel era polígamo, las 12 tribus de Israel vienen de 4 esposas. Es un hecho histórico. Y ya está, no vamos a entrar en más, no es un pecado, es un hecho histórico, una circunstancia extraña, diferente, para nosotros muy extraña, pero no es. Presidentes de Estados Unidos, les habían abandonado, los habían masacrado, les habían perseguido a todos los santos, propios protestantes, porque no habían católicos, hermanos. Los que asesinaron a José Smith no eran católicos, eran todos protestantes y creyentes, porque lo asesinaron por creencia, por prejuicios religiosos. Y muchos de ellos dicen, y nosotros y la iglesia no ha querido seguir, pero muchos de ellos eran líderes prominentes, sacerdotes clérigos prominentes en sus iglesias, y no era ninguna iglesia católica. Así es que, en vez de pensar quién era José y por qué, piense quiénes fueron los asesinos que cruelmente mataron a este pobre hombre con 38 años. Yo tengo un hijo que tiene 39 años. Y ahora que lo pienso, digo, ¿será posible? Qué joven, qué pena. ¿Cuánto se perdió? Y sí, le hacemos un himno. Al gran profeta rindamos honores, porque fue un mártir. Le cantamos un himno, no cantamos más que ese himno a él, dedicado a él, y creo que se lo merece, como hombre. No significa que lo adoremos ni que tal, pero se merece nuestro respeto y nuestra honra por el sacrificio, porque él además murió voluntariamente. Sabía, como era profeta, sabía que iba a morir. Y no le importó morir para sellar su testimonio con su sangre. Por lo tanto, menos hablar y más controlar nuestra boquita. Luego dice que revisemos nuestra doctrina, que su doctrina se basa en los apóstoles. ¿Perdona? ¿Vosotros tenéis apóstoles? La doctrina apostólica habla. Efesios 4, del 1 al 11, nos dice que la iglesia está fundada sobre apóstoles y profetas. Sobre apóstoles y profetas. Pero ¿dónde están vuestros apóstoles y vuestros profetas? Nosotros los tenemos aquí. Nuestros apóstoles y profetas fueron ordenados precisamente por los apóstoles originales. Aquí está José Smith con Oliverio Cadirí siendo ordenados al sacerdocio por Pedro, Santiago y Juan. Los 3 apóstoles originales de Jesucristo ordenaron a José Smith y Oliverio Cadirí al sacerdocio y los nombraron apóstoles. Claro, ellos sí que son apóstoles. Los verdaderos apóstoles le dieron la autoridad. Por eso es la restauración de la autoridad y la restauración de los principios del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en estos últimos días. ¿Dónde están vuestros apóstoles? Porque precisamente Efesios sigue diciendo, y mientras no pasen estas cosas, se disgregarán y se separarán.
para que no seáis como niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina. Precisamente, todas las iglesias, las cientos o miles de iglesias cristianas que no reconocen autoridad sacerdocio, que no reconocen revelación divina, pero se separan, ¿por qué? Por interpretaciones humanas. Por eso dice que necesitamos estar fundados sobre apóstoles y profetas para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier iluminado, cualquier creyente que, ¡oh, mira, se me ha ocurrido! Pues aquí leo yo, aquí interpreto, aquí me parece, yo pienso esto, ¡pum! Y ya te ha creado su propia iglesia. Así hay cientos, por no decir miles, de iglesias cristianas, tristemente. Y luego dice que tenemos muchos errores doctrinales. Yo te preguntaría, ¿cuáles? Explícamelo. Hablemos de doctrina, no de anécdotas, porque luego citas ciertas anécdotas que no tienen nada que ver, ni siquiera con el libro de Mormón, porque no se mencionan ni en el libro de Mormón. Ahora las voy a mencionar de todas maneras. Pero dime, ¿cuáles errores doctrinales tenemos? Yo tengo más de 25 debates publicados en este canal, debates con personas evangélicos, cristianos, testigos de Jehová, adventistas, hablando de diferentes doctrinas de la iglesia o de sus iglesias o de la mía, y he tenido debates solamente con la Biblia y han sido bastante sólidos, bastante bien presentados, creo yo. Nunca digo que gano o que pierdo, pero yo creo que defiendo y proclamo la verdad de la iglesia y la verdad de nuestras creencias con la Biblia de una manera sólida y real, sin artificios, sin malas interpretaciones y sin tonterías. Por lo tanto, dime qué quieres hablar y te invito a que hablemos. Me invitas a tu canal o vamos a otro canal de algún amigo que tengo y podemos allí debatir el tema que tú quieras solo con la Biblia. Y vamos, para finalizar, poner otro pequeño fragmento que es muy interesante también de él. 19:30. Vamos a ver por aquí. Y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan entender, que no todo el que diga ser cristiano lo es. Tenemos que revisar la doctrina que ellos creen, y si es que se apega con el cristianismo histórico y con la doctrina que nos dejaron los apóstoles. Miren, yo acabo de mostrar una serie de errores, de mentiras y contradicciones que giran en torno a la creencia de los mormones. Hay un montón más, un montón, hay cientos. Obviamente por cosas de tiempo yo no puedo hacer el video tan largo y solamente tomé algunas. ¿Cuál es el problema? Es que cuando tú les cuestionas esto a los mormones y les preguntas acerca de estas cosas que no tienen ningún sentido y que a todas luces son mentiras, la respuesta que ellos te dan es que tienes que orar para que puedas llegar a comprender que esto es verdad. Pero eso no tiene ningún sentido. Por ejemplo, este celular es negro. Es negro. Y si alguien viene y me dice que es blanco, yo no necesito orar, porque a simple vista yo puedo darme cuenta que el celular es negro y que la persona que me está diciendo que es de otro color me está mintiendo. Yo no necesito orar para saber si José Smith es un profeta, porque a simple vista, con un simple análisis, se ve que es un mentiroso, que es un charlatán. No necesito orar para saber si la creencia de los mormones es cierta, porque a simple vista, con un simple análisis, se ve que no tiene ningún sentido, que es incongruente, que nada tiene lógica. Estos son errores en cuanto a lo incongruente que son sus creencias y su fundación. Bueno, aquí vemos el cariño que nos tiene, el respeto con que habla, y vamos a analizar brevemente esto, ¿no? Y lo que dice después lo resumiré. Vuelve a hablar de la doctrina apostólica, de nuevo vuelvo a sacar la lámina. Los apóstoles ordenaron a José Smith, Pedro, Santiago y Juan, como seres resucitados, se le aparecieron y le dieron la autoridad del sacerdocio. Ellos no tienen apóstoles. En ninguna otra iglesia tiene apóstoles de esta manera, más que alguno que se autonombra y luego acaba en la cárcel. Y dice, ¿qué has demostrado? Pues me hace mucha gracia. No has demostrado absolutamente nada más que mucha ignorancia. Es lo único que has demostrado. Y después de eso que nuestras doctrinas son tan extrañas en eso, que de nuevo te invito a que lo debatamos, me dices que es estúpido orar para saber, que es muy simple, que si el teléfono es negro, caramba, y si eres daltónico, podrás decir que el teléfono es negro, pero yo te estoy diciendo que es blanco, porque tú eres daltónico. Es un ejemplo tan simple y tan tonto que la sabiduría humana no puede comprender esas cosas. Tú puedes ver este teléfono negro, que saca él así un teléfono igual que este negro, pero a lo mejor es daltónico y el otro lo ve verde, lo ve azul. O directamente
no es exactamente así, no es un análisis, esto no es ver si no es, esto es más complicado. Simple es el análisis que tú haces, pero no simple es analizar estas cosas. Y de hecho, tengo una escritura para ti que te gustará mucho, que nos habla precisamente de esto. Dice, claro, es que no hay que preguntar cuando se ve. No, perdona. Tú crees que ves, pero no ves. Y preguntar a Dios siempre hay que hacerlo. Precisamente los que no invitan a preguntar a Dios son los que no quieren que tú sepas la verdad. La Iglesia de Jesucristo, los misioneros enseñan el Evangelio de Cristo tal como nosotros creemos e invitan a las personas a orar para saber por sí mismos, para que el Señor les responda y para que el Señor les diga si esto es verdad o no. Eso no se atreve a hacerlo nadie, porque nadie tiene el aval de Dios consigo, sino su propia iglesia humana. Por eso dicen, no preguntes a Dios, cree lo que yo te digo, entiende como yo entiendo, interpreta como yo interpreto y no te salgas de ahí porque si no ya no puedes ser de los nuestros. Y esta es la única manera y este es el único camino, el que yo te digo. No. Y Pablo además nos lo enseña en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer el 4, el 5, el 10 y el 14. Vaya, hombre, ahora me he puesto en 2 Corintios. No sé para qué me pongo la nota si luego la pongo mal. 4. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pueden leer el capítulo entero, pero el 10 dice, pero Dios nos la reveló. ¿Cómo puedes recibir revelación? A través de la oración. Por eso invitamos a orar, para que Dios te la revele a ti, no yo. Dios te la revele. A nosotros por el Espíritu Santo. El libro de Mormón dice, preguntar a Dios y por el poder del Espíritu Santo sabréis si estas cosas son verdaderas. Es lo mismo que dice Pablo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y para finalizar, el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Tenemos un ejemplo, somos los locos. Porque no pueden percibir las cosas de Dios, no pueden percibir las cosas de la restauración, a menos que lo hagan por medio del Espíritu Santo. Para el hombre natural son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es que te invito a que ores y que le preguntes a Dios y que analices en qué iglesia estás tú y analices realmente en cuál estamos nosotros. Luego habla acerca de doctrinas erróneas y contradicciones, habla de la divinidad del Padre, de lo que creemos nosotros del Padre. Primera de Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la divinidad. No voy a entrar ahí en eso porque ya llevo mucho tiempo. Habla de que creemos que hay una madre en los cielos, creemos, y lo podría demostrar también con la Biblia, pero no es el momento, pero tenemos una madre en los cielos también, un padre y una madre. De que si Jesús estaba casado, que lo decimos, no lo decimos, suponemos que debería estar casado, porque todo rabino con 30 años lo normal es que estuviera casado. Una cosa es suponerlo y otra cosa es afirmarlo. Y no está en ninguna de nuestras escrituras ni en ningún libro. Simplemente es una suposición que algunos santos de los últimos días han hecho y es correcta. Debería haber estado casado Jesús, pero no lo sabemos. Por lo tanto, no lo enseñamos. Que lo digamos, algunos lo dicen. Es lo normal, debería ser lo normal. Pero no lo sabemos, por lo tanto no seas tan listo. O del nacimiento de Cristo, que nosotros decimos una verdad. No, nosotros decimos la verdad. Cristo es el Hijo de nuestro Padre Celestial y fue concebido de forma natural a través del Espíritu Santo de forma milagrosa. Pero nada más, y eso sería otro tema. O también que creemos que los negros están malditos. Que no, perdona, pero no. ¿Cuándo hemos enseñado eso nosotros? Si precisamente el primer detective afroamericano, el primer detective negro en la historia de Estados Unidos fue un santo de los últimos días en Salt Lake City. En 1893, en la dedicación del templo de Salt Lake, en la puerta principal estaba este hermano, vestido con su uniforme de policía de detective de color negro, de raza negra. Así es que, fíjate, para pensar que están malditos, honrábamos en el momento más solemne, en el lugar más solemne, en la puerta principal estaba de guardia un policía uniformado de color negro. Como esa, muchos más. Tengo varios artículos y vídeos. Artículos en mi blog y vídeos en mi canal.
O el bautismo por los muertos, perdona, el bautismo por los muertos era una doctrina que se practicaba, la Iglesia Católica lo reconoce y creo que ellos saben bastante de historia, aunque no entiendan por qué. Y que dicen que claro, que es muy fácil decir, te bautizas por los muertos y ya se ha salvado. No, perdona, nadie dice que tú te bautices por un antepasado tuyo lo salva. Le abre la puerta, el bautismo es una puerta. Pero como dice 1 Pedro 3, 18 al 20, el Evangelio es predicado a los espíritus que han muerto. Y cuando no conocieron el Evangelio lo rechazaron. Entonces nosotros nos bautizamos por ellos para que ellos puedan recibir esa ordenanza. Pero no les salva automáticamente. No les salva automáticamente. Es una ordenanza que ellos necesitan y nosotros la hacemos a su favor y ellos ya la aceptarán o no. Así es que la ignorancia es completa y supina. Perdona, amigo, no sé ni cómo te llamas, pero... Y luego dice que negamos la salvación por la gracia, que creemos en la salvación por las obras. Otra, te lo voy a demostrar. Segunda de Nefi 10:24. A ver si queda claro. Segunda de Nefi 2:24. Búscalo, querido hermano. Por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios y no con la voluntad del diablo y la carne. Y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. ¿Más claro? Solamente somos salvos por la gracia de Cristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Y para terminar... Dices que hay contradicciones en la Biblia, no hay ninguna contradicción. Hay contradicción con tus interpretaciones de la Biblia. Entonces, nuestra interpretación de la Biblia o del Libro de Mormón coincidirá en unas cosas con los bautistas, en otras con los católicos, en otras con los testigos, en otras con los adventistas y en otros los contradecirá. Porque cada uno, como tiene su interpretación, pues en unas cosas coincidiremos y en otras habrá contradicción. Pero no es porque haya contradicción en sí, sino porque la interpretación varían tanto que con unas coincidimos y con otras disentimos y ya está, ni más ni menos. Y luego ya nos acusa de Gálatas 1, el famoso Gálatas 1, sea si alguien nos predicara. Y bueno, pues ya te he dicho, es que no fue ningún ángel el que le enseñó el Evangelio a José Smith. Fue el Padre Celestial y Jesucristo los que le enseñaron, los que le llamaron al apostolado y los que le llamaron a ser profeta. No fue un ángel. Moroni solo le dijo dónde estaban las plantas y le dio algunas instrucciones. Y Gálatas 1 tengo un vídeo que habla de lo que significa realmente, que no tiene nada que ver con esto. Y habla de anatema, que José Smith es anatema, maldito para siempre, José. Eres muy desagradable, no voy a entrar ahí, pero es muy desagradable. Que analicemos el lugar donde estamos, llevo 48 años y lo analizo cada día y estoy muy contento, muy feliz de estar aquí. Muy contento, muy feliz. El Evangelio de Jesucristo es verdadero. El Evangelio como lo recibieron los apóstoles, te digo, nuestros apóstoles ordenaron a José Smith. Vosotros no tenéis ni apóstoles, sino tenéis una confesión de fe del 1646, donde os pusisteis de acuerdo en creer lo que creéis, como otras cientos de diferentes iglesias que tienen diferentes confesiones o diferentes creencias, y se pusieron de acuerdo hombres en creer algo, y son los grupos principales cristianos ahora hoy en día. Por lo tanto, dice, cuidado con las sectas, sí, sobre todo las de tercera generación, o las de cuarta, quinta, que también las hay. Llevar cuidado con esas sectas porque esas, algunas pueden ser peligrosas. Pero yo solo quiero terminar dando mi testimonio del Evangelio de Cristo. El Señor reveló a José Smith que todas las iglesias estaban en error, que se habían alejado del Evangelio, y es verdad. Lo sé por el poder del Espíritu Santo. He leído el libro de Mormón, sé que es la palabra de Dios, y además he investigado arqueología e historia, que demuestran muchísimas de las cosas y más que van a salir acerca de su veracidad histórica, pero sobre todo es la palabra de Dios, y junto con la Biblia testifican que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que Él es nuestro Redentor, y todo lo que enseñamos está en Cristo. Creemos en Cristo, honramos a Cristo, adoramos a Cristo y enseñamos a todos a creer en Cristo y venir a Él, porque Él es el único Salvador y Redentor nuestro, y solamente por su gracia somos salvos. Así es que dejémonos tanto de hablar con tanta facilidad y con tanta libertad, y examinémonos a nosotros mismos a ver qué es lo que estamos haciendo. Que Dios les bendiga.